vamos a ver esta noche un pasaje del Evangelio de Marcos que es como continuación de lo que estábamos viendo hace 2 fines de semana atrás. Estamos compartiendo expositiva y consecutivamente el Evangelio del Señor según la visión de Marcos, y como habíamos dicho, escrito por Marcos, pero visto desde los ojos del apóstol Pedro, ¿no? Así que vamos a compartir el pasaje que vamos a ver hoy, que es el capítulo 1, versículos 21 hasta el 28. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. Dice: después Jesús de llamar a los 4 pescadores, a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, sus primeros discípulos podríamos decir, entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. El sermón de hoy lleva por título: Jesús tiene autoridad sobre el mal. Algo tan sencillo, pero a la vez tan profundo de comprender para cada uno de nosotros. Jesús tiene plena autoridad sobre el mal. Vamos a orar, hermanos, vamos a tener una palabra de oración y después vamos a continuar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de Ti nuevamente, sabiendo, Señor, que solamente por medio de Tu gracia y por medio de Tu misericordia, Señor, somos amados. Señor, Tú nos has dado la enorme posibilidad de escuchar Tus palabras, porque así Te plació, Señor, revelárnosla a nosotros, Señor, que somos de lo vil, de lo despreciable del mundo. Pero así Te plació, Señor, a fin de que Tú seas, Señor, el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo. Para la gloria Tuya, Señor, para Tu gloria sea todas las cosas, Señor, que podamos aprender, compartir y vivir, Señor. Habla, Señor, edifica a Tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Este pasaje sigue a lo que podríamos llamar está a continuación de lo que nosotros veníamos viendo anteriormente y que podemos llamar como la introducción de Marcos, ¿sí? La introducción hacia el resto del Evangelio. En esta introducción se presentan algo así como 5 pruebas para demostrar que Jesús era el Rey prometido que había de venir. Y luego, a continuación de todo el Evangelio de Marcos, se detalla que cómo ese Rey que ha venido, el Rey que había sido prometido al pueblo de Israel, viene, pero para servir, ¿sí? Entonces, en esta introducción que vimos anteriormente, en el resto del primer capítulo que estábamos viendo, pasaron 5 cosas. Jesús primero fue precedido por un precursor real, que era Juan el Bautista. ¿Sí? Como un rey, como alguien va pregonando delante del rey que viene el rey, ¿sí? Como habíamos visto, eso fue cumplimentado por Juan el Bautista. Después vimos la divina ceremonia de consagración, de unción, ¿sí? La ceremonia de ungimiento del rey,
en el bautismo, ahí donde el Padre dice: yo en Él, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, y el Espíritu Santo unge al Señor, ¿sí? Es la coronación del Rey, podríamos decir. Y luego Él es llevado por el mismo Espíritu al desierto y derrota como un rey que asciende al trono a su enemigo, a Satanás, ¿sí? Entonces es ahí cuando Él lo derrota al enemigo, venciendo la tentación en el desierto. Luego de 40 días de ayuno, Él derrota a Satanás. Pero como Satanás es un vencido, pero no un convencido, siguió peleando contra Jesús, podríamos decir peleando contra Jesús durante todo su ministerio, hasta que finalmente es derrotado completamente en la cruz del Calvario, ¿sí? Cuando se cumple en Génesis 3:15, el Rey prometido, el Salvador de la humanidad, aquel que pisó la cabeza de la serpiente y nos dio la victoria y la vida eterna para siempre. Y luego de esto, Jesús va proclamando el mensaje del reino de salvación, ¿sí? Empieza a proclamar, a dar las directivas de su gobierno, en qué se va a basar, como el discurso inaugural de todo gobierno. Él dice: bueno, esto es, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el discurso inaugural del reino de Jesús, podríamos decir. Y a continuación Él lo que hace es ordena a los ciudadanos del reino a que le sigan. Escoge sus primeros discípulos, nombra a sus primeros ministros, podríamos decir, para que lo sigan, y empieza a capacitarlos. Luego de esto, el rey tiene que demostrar su poder para destronar a Satanás y rescatar de su cautiverio a los pecadores de mano de sus demonios. Es decir, Satanás había sido vencido en el desierto, pero todos los demonios, los ángeles que habían caído junto con Satanás en la rebelión celestial, se oponen a este gobierno del Señor y plantean batalla. Y de alguna forma quieren presentar guerra contra el Señor. Entonces Jesús tiene que probar, por así decirlo, de qué está hecho. Tiene que probar su divinidad venciendo al enemigo número uno, podríamos decir, del Señor, ¿sí? Satanás y todas sus legiones de demonios, que no son más ni menos que otra cosa que los ángeles que cayeron en la rebelión que habían tenido contra Dios. Entonces, como bien dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, es decir, el Cristo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Esta es la primer prueba de fuego de Jesús. Él viene para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Como dice Juan en la epístola. Y entonces es una prueba de fuego. Él empieza a enfrentarse realmente en un campo de batalla contra los demonios, ¿sí? Hay unas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 28 al 29, donde Jesús describe exactamente lo que Él hace en esta situación y en muchas otras con respecto a Satanás y sus demonios. Hermanos, no es una broma, no es un chiste. Pablo dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. El enemigo está vencido, pero no está convencido de que él ha sido vencido. Entonces él va a apelar a todos sus recursos y artimañas para, si fuese posible, engañar aún a los escogidos, como dice la palabra. Sabemos que el Señor nos sostiene, hermanos, pero eso no garantiza que no haya luchas en nuestras vidas, y no garantizaba tampoco en la vida de Jesús que no iba a haber oposición demoníaca en contra de él, ¿sí? Entonces Mateo, fíjese cómo relata unas palabras de Jesús
A Jesús lo acusaban y le decían, bueno, lo que pasa es que vos sacás el demonio de uno y lo llevás a otra persona, como hace cualquier brujo, ¿sí? Porque después vamos a ver cuál es la táctica que que emplean los brujos. Te sacan un mal, ¿sí? Y después te ponen otro peor, bueno, te das cuenta, pero esa es la táctica que utiliza. Entonces los judíos lo acusaban a Jesús de decir, vos sacás igual que el resto, pero sos uno más de ellos. Y Jesús dice, no, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, eso es en Mateo 12, 28 a 29, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dice, la prueba de que a ustedes llegó el reino de Dios, que ahora se establece el reino entre ustedes, es que yo echo fuera demonios en el nombre del Señor. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Es decir, si alguien entra a querer sacar los bienes de alguien, a robar, podríamos decir, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer primero? Reducir al hombre fuerte para después poder robarle, ¿sí? Nosotros los futboleros por ahí, lo que solemos hacer cuando jugamos contra un equipo que tiene un muy buen jugador, ¿qué hacemos? Tratamos de marcar primero al habilidoso y después vamos a intentar hacer los goles, ¿sí? Yo no era el habilidoso, yo era el que marcaba el habilidoso en todo caso. Pero siempre se ata al hombre fuerte, siempre se va por el mejor de ellos para que una vez reducido la potencia de ese, poder desarrollar el resto de las cosas. Jesús lo describe así, dice, es lo que yo vine a hacer. Yo vine para el hombre fuerte de Satanás y Jesús lo había atado, ¿sí? Y entrado en su casa, que como dice el apóstol Juan también, nosotros sabemos que el mundo está bajo el maligno. ¿Cuál es la casa del enemigo? El mundo y todo lo que en él hay hoy está bajo el dominio de Satanás. Por eso nosotros somos considerados embajadores. ¿La embajada qué es? Un pedazo de territorio extranjero de que pertenece a otro reino dentro de otro país. ¿Se da cuenta? El pequeño pedacito de eternidad que nosotros somos, la iglesia, eso es una embajada. Funciona como algo que está externo, enclavado en el medio de un dominio que hoy por hoy no está en nuestras manos. Y Jesús viene a establecer su reino en el corazón de los hombres, a establecer la ciudadanía. Y entonces lo que hace primeramente es atar a Satanás, por así decirlo, y entra en su casa y le arrebata sus bienes. ¿Cuáles son los bienes? Nuestras almas, hermanos. Porque nosotros éramos como los demás, hijos de ira. Pablo dice, ustedes eran lo mismo que los demás, hijos de ira, sujetos a juicio, a perdición, pero quiso el Señor, pero Dios, como vimos hoy, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, manda a Cristo. Cristo reduce al enemigo, nos arrebata de él, de las manos del enemigo, y nos lleva, ¿sí?, al gozo del reino de su Padre. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. No hay nada que vos necesites arrebatarle al enemigo, porque Cristo ya le ha arrebatado todo el poder que pueda existir en este mundo. Todo ha sido sujetado bajo los pies del Señor. Y el cristiano en Él tiene la garantía de esa vida eterna. Cristo ha reducido, ha derrotado al enemigo, y hoy nosotros tenemos el pleno acceso al Padre como ciudadanos del reino de los cielos, aunque aún estemos en tierra extranjera, pero tenemos el acceso a nuestro Padre por medio de Cristo. ¿Quién hizo eso? ¿Sí? Entonces, ¿se entiende, hermanos? Esto es la médula del sermón de hoy, esto es la médula del mensaje, esto es el núcleo. Jesús vino y demostró que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que no hay nada que pueda oponérsele, y Él lleva y llevará a cabo su voluntad como Él lo ha querido hacer, como Él lo ha dictaminado, ¿sí? Prueba de eso es lo que vemos nosotros hoy, como cuando Él le ordena al endemoniado, se tiene que ir porque el Señor había llegado.
Entonces, siguiendo con esto de la autoridad de Cristo, después vamos a ver cómo responden los demonios, cómo responden las personas a esa demanda de autoridad del Cristo, ¿sí? Y cómo deberíamos responder nosotros. Pero esta autoridad del Señor no se desprendía solamente de su esencia divina, sino de la forma de comunicar las verdades divinas. Jesús era distinto a todos los que habían venido anteriormente, no solamente porque Él era el Hijo de Dios, sino por la forma en la que Él comunicaba las verdades divinas. Dice Marcos que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los maestros de las sinagogas que ellos se enorgullecían porque ellos conocían todos los puntos de vista teológicos posibles. Ellos, en vez de explicar fielmente el significado sencillo de las Escrituras, ¿qué hacían? Se deleitaban en reflexiones complejas, ¿sí? Rozando el misticismo y dándole vuelta con las enseñanzas, y porque tal rabino dijo esto y tal rabino dijo en la antigüedad lo otro, y hacían una tremenda ensalada rusa y comentaban mucho, pero sin autoridad. Pero Jesús, lo que marca la diferencia con los rabinos de la época, es que Jesús empieza a explicar el texto bíblico en un lenguaje sencillo, para que todos pudieran entender con claridad, convicción y autoridad. Y eso lo diferencia del resto de los maestros. Y por eso ellos se admiran diciendo, ¿con qué claridad? Sin palabras ni ideas rebuscadas, ni terminologías, ¿sí? Jesús enseñó de forma simple el reino de los cielos. Nos mostró de esa forma, y en eso también se basaba su autoridad, se demostraba su autoridad. Entonces, ante este panorama, ¿qué pasa? La gente se quedaba fascinada, quedaban atónitos, quedaban escuchándolos embobados, para usar una palabra así, en el sentido de que ellos quedaban absortos escuchando las enseñanzas de Jesús. ¿De qué sirve tener la verdad y no darla concretamente? Jesús hacía eso. Jesús daba la verdad de una forma que pudieran entender todos, y eso lo hacía distinto. Como dije, ante este panorama, y aunque todavía no había llegado el día del juicio final, donde el diablo y todos sus demonios serán atados y enviados al lago de fuego para siempre, ¿qué pasa? Ese demonio se incomoda de tal forma, el que estaba en esta persona escuchando las palabras del Señor, de tal forma que se expone ante los demás, se manifiesta, se muestra. No puede soportar las palabras del Cristo. Hermanos, el Evangelio es tan poderoso que no necesita de palabras rebuscadas, de ideas rebuscadas. El Evangelio es simple, es claro. Demanda arrepentimiento y creer. Es sencillo. El poder no radica en una forma que nosotros podamos decir las verdades, sino radica en la esencia de quién nos ha transmitido ese mensaje. El Evangelio es locura para los que se pierden, porque es tan simple que dicen, nada, no debe ser cierto. Pero para nosotros es poder de Dios, hermanos. Es olor fragante para las almas. No se necesita, Jesús no necesitó de palabras rebuscadas, necesitó exponer las verdades. Y el enemigo fue saltando, fue exponiéndose, no le quedó otra, no podía escuchar esto. Entonces, hermanos, siempre que nosotros llevemos el Evangelio a los no creyentes y estos ponen su fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo los limpia, establece allí su residencia y los demonios son desalojados. Tenemos que entender esto claramente, hermanos. No hay una lucha entre Dios y sus enemigos por el corazón del hombre, sino que cuando el Rey de Reyes, el Señor de Señores llega, los enemigos tienen que desalojar el lugar y se tienen que ir, porque Él
desde antes de los tiempos es el dueño de estas almas. ¿Se dan cuenta? No hay lucha, no hay resistencia, porque cuando el poder del Señor llega, la palabra del Señor, su evangelio llega a la vida del ser humano, no hay batalla posible. Necesita ser desalojado, porque el acta que nos era contraria en la cruz y que fue clavada, y el Espíritu Santo toma posesión de esta tierra diciendo: acá hay un dueño que pagó por esta vida, nadie más puede estar acá. No hay una lucha. Es poderoso el mensaje del Evangelio. Lo que nosotros debemos hacer y estar confiados es en comunicarlo fielmente, nada más. Simple, sencillo y claro como eso. Así como hemos recibido, así debemos predicar estas buenas nuevas, de salvación. La obra, el poder, radica en el dueño de esas palabras, en Cristo. Y vimos nosotros claramente cómo esto pasó. Se tuvieron que ir, hermanos. Se tuvo que ir el enemigo. Ahora, como dije recién, vamos a ver cómo reaccionaron ante esta autoridad de Cristo, que vino a deshacer las obras del maligno. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo deberíamos reaccionar y cómo han reaccionado los demonios y cómo se supone que deberíamos reaccionar nosotros ante el poder de Cristo, ante la autoridad de Cristo, ante el Evangelio de Cristo? ¿Sí? Jesús es Dios encarnado, es digno de toda gloria, honor y alabanza. Él es, como dijimos anteriormente, el Señor de señores, que posee toda autoridad le ha sido dada. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En consecuencia a esto, hermanos, la única respuesta correcta ante este Señor que nos plantea, ante este Dios, ante este Cristo que nos plantea la Biblia, la única respuesta correcta que nosotros debemos dar a la exposición del Cristo bíblico es someternos a su dominio y adorarle como el Rey eterno y el glorioso Hijo de Dios. Es someternos y adorarle. Dios demanda eso. Dios demanda que todos nos arrepintamos y creamos en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, y que nos llevemos cautivos no solamente en nuestra vida, sino hasta nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Todo debe ser sometido a la voluntad del Señor. Eso es el fin de la manifestación del Cristo. Esa es la finalidad con la que Jesús se mostró, para que nosotros le adoremos, para que nosotros nos sometamos. Cualquier descripción, hermanos, del Cristo que no sea esta, cualquier idea que ande por ahí que socave o menosprecie un poco la autoridad de Cristo, que reduzca un poco su divinidad o su humanidad, que diga, como los testigos de Jehová, que explican y que dicen, niegan la divinidad de Cristo, mucho cuidado, porque ellos están disminuyendo la autoridad de Jesús como el Cristo y vienen a ser peor que los demonios. Ya vamos a ver esto. Por eso tenemos que, hermanos, tener cuidado, tenemos que ser entendidos en las enseñanzas que el Señor nos ha dejado, para no tropezar, para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Aunque muchos humillen al Cristo, aunque muchos lo desprecien, llegará el día, hermanos, en que Él se va a aparecer y toda rodilla se doblará y confesará que Él es Dios. La pregunta es, ¿de qué lado vamos a estar ese día? ¿De qué forma doblaremos nuestras rodillas? ¿En adoración o en quebrantamiento? Jesús no fue una buena persona simplemente. No fue un gran maestro simplemente. Jesús era el Hijo de Dios, que vino a dar libertad a los cautivos y venció
venció, hermanos, y nos ha dado la victoria a nosotros sobre el pecado para siempre, y sobre Satanás y sobre sus demonios, y no hay nada que pueda ir en contra de ese dominio, de este Rey de Reyes y de este Señor de Señores. Fíjense que la respuesta que le dan los demonios sabían a qué había venido el Hijo de Dios. Ellos sabían que el Rey de Salvación había llegado no solamente a salvar a su pueblo, sino a destruir a los enemigos de su pueblo. Había dos aspectos. Jesús no vino simplemente a robar los bienes del enemigo, sino a atar al hombre fuerte. Vino a destruir a los enemigos. Entonces, el príncipe de las tinieblas, el diablo, necesitaba que sus fuerzas espirituales hicieran todo lo posible para oponérsele a Jesús y a su ministerio cuando Él vino a esta tierra. Necesitaban hacer todo lo que les sea posible con tal de destruir el objetivo con el que Jesús había venido. Incluso, ¿cuál era el objetivo con el que Jesús vino a la tierra? ¿Cuál era la máxima obra que Él debía hacer? Morir en la cruz del Calvario por nosotros. De tal forma se la ingenió el enemigo, que llegó a influenciar, no a poseer, ya vamos a ver más adelante, pero llegó a influenciar aún en uno de sus discípulos para tratar de convencerle de que Jesús no vaya a morir en la cruz del Calvario. Y Jesús tuvo que cortar por la raíz y decir: aléjate de mí, Satanás. No es una broma, es un vencido, pero no es un convencido. Hasta el último de los días que Él tuvo contra el Cristo y que tenga contra cada uno de nosotros, intentará hacernos caer. Pero irónicamente, en la primera mitad del Evangelio de Marcos, nosotros vemos que los únicos seres que estuvieron seguros de la identidad de Jesús fueron los demonios. Ellos sabían que Jesús era el Cristo, ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, sabían de quién se trataba. Los dirigentes judíos rechazaron a Jesús, las multitudes se mostraban curiosas, pero no se comprometían, y hasta sus propios discípulos fueron duros de corazón muchas veces para creer en Jesús como el Cristo. Pero los demonios sí sabían quién era Jesús. Fíjense que le dicen: sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios habían conocido al Hijo de Dios, ya que según Colosenses 1:16, Jesús mismo creó a todo fue creado por medio de Él. Incluso los demonios que antes de, ahora parece, Jesús creó los demonios, eran ángeles antes de ser demonios. ¿Sí? Lo que determina la diferencia entre el demonio y un ángel no es la esencia de ambos, sino la condición de ambos, de los que sirven al Señor o sirven al enemigo. Pero cuando hablamos de la esencia de esos seres, la esencia es la misma: uno propenso al mal, otro propenso al bien. ¿Sí? No vamos a dar una clase de demonología porque hay mucho para hablar sobre este tema, pero vamos a tratar de ubicarnos de lo que es lo que nos enseña el pasaje a nosotros. Entonces, ellos sabían esto, que Jesús los había creado, ellos sabían cómo habían sido derrotados en la rebelión y que habían sido arrojados desde la presencia de Dios, y sabían que para ellos había condenación y lago de fuego. Entonces, ellos con todo esto, entendiendo según Hebreos 2:16, que no hay salvación para ellos no hay evangelio, hermanos. Para los ángeles no hay la predicación de arrepiéntanse y crean. Eso es para los seres humanos. Para ellos no hay salvación. Fíjense que para nosotros hay algo que para ellos no hay. Cuánto de tal manera nos ha amado Dios, hermanos, que nos proveyó en Cristo una salvación que los ángeles caídos no la pueden tener. Entonces no es de sorprenderse, hermanos, que este espíritu se rebele. Ahora fíjese que él estaba en la sinagoga, tranquilo, metido ahí sentadito. ¿Por qué tanto tiempo antes no se había manifestado? Porque al diablo le encanta la religión falsa.
el moralismo, que era lo que predicaban los escribas judíos. Debes portarte bien, debes hacer esto, debes hacer lo otro, pero Cristo, pero el Salvador, pero el Mesías prometido, pero el Señor Salvador de su pueblo estaba ausente de todo sermón de los escribas. Y hoy se ve mucho esto. ¿Por qué? Porque 10 tips para ser un mejor esposo, 10 tips para ser un mejor esposo, esposa, 5 pasos para esto, 5 pasos para lo otro, pero Cristo no es predicado. Y si Cristo no es expuesto, las almas jamás van a ser liberadas, porque el Evangelio no es solamente un mensaje, sino es una persona, es Cristo, y Cristo debe ser predicado. Cristo y su obra deben ser predicadas, deben ser expuestas. Por eso el demonio estaba tan tranquilo en la sinagoga, porque le encanta este tipo de cosas. Se disfrazan de ángeles de luz, dice la Biblia. Satanás y sus demonios son mentirosos y asesinos que buscan la condenación eterna de la gente, a pesar de disfrazarse de ángeles de luz. Miren, hermanos, la táctica de Satanás y sus demonios es usar mentiras y toda clase de artimañas maliciosas para cegar con respecto al Evangelio a las personas, manteniéndolas esclavas de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias, ¿sí? Entonces la mantienen esclavas, ¿cómo? Cegándolas a las cosas y dirigiéndolas a cosas que alejan de Dios y terminan destruyéndose de sí mismos. Al diablo no le molestan las iglesias. No le molestan, le molesta que en las iglesias se predique la verdad. Y ahí la diferencia. No le molesta que la gente intente ser buena, le da lo mismo, con tal que no tenga a Cristo. Con tal que no tenga a Cristo. Que Cristo no sea predicado, que Cristo no sea vivido. El enemigo muchas veces puede, por medio de sus demonios, cambiar cierto tipo de influencia por otra aún peor. ¿Cómo convence a las personas? ¿Cómo las tiene cautivas? Aún como vimos dentro de esa sinagoga. Bueno, crea una especie de necesidad de paz o de cualquier otra cosa en las personas y ofrece una solución aún más esclavizante y de peores resultados, hermanos. Es decir, a través de las diferentes filosofías que este mundo enseña. Entonces, bueno, te necesitas paz. El enemigo trata de quitarte la paz. Y cuando te quita la paz, ¿qué hace? Bueno, empezá a fijarte si con meditación y algo más de esas cosas que están muy de moda, podés acomodar un poquito la cabeza. Pero eso nos lleva a cosas peores cada vez. Hermanos, buscar una solución para nuestros problemas, ya sean de tipo emocional, sentimental, incluso podríamos decir mental, fuera de Cristo, es una espiral descendiente hacia el infierno, descendente hacia el infierno. Todo lo que no sea Cristo, toda filosofía que no sea Cristo, toda cosa que nos lleve a apartar nuestra vista del Cordero, es demoníaco, hermanos. Es algo que nos va a llevar hacia el infierno. No seamos ilusos de creer que solamente el enemigo lo que va a hacer es, se va a aparecer un demonio con cuernitos y una colita y nos va a tentar. No seamos ilusos. Es mucho más sagaz. Puede disfrazarse de ángel de luz. Pero todo aquello, ¿cómo sabemos que es verdadero y que no? Si nos acerca a Cristo, nos aleja de Él. Toda cosa en la que nosotros encontremos paz, felicidad, gozo, tranquilidad, que esté fuera de Cristo y sus bendiciones, es contrario. Porque el que conmigo
No es contra mí, es simple y sencillo, es claro. Y para terminar con esta parte de cómo a veces nosotros podemos llegar a este punto es, hermanos, las oraciones que nosotros hacemos, las canciones que nosotros escuchamos, los libros que leemos, si no nos confronta y nos lleva a cambiar, cuidado, hermanos. Si no nos acerca al Señor, cuidado. Porque tal vez podemos estar escuchando toda una vida eso y estar en paz con nuestros demonios internos, por así decirlo, y jamás necesitar de Cristo, del Cristo liberador. ¿Qué validez tiene todo esto? El demonio no había saltado hasta ese entonces porque se sentía cómodo con la religiosidad de las enseñanzas que no tenían un sentido eterno. Ahora, ni Marcos ni Lucas nos proporcionan información biográfica sobre el hombre que fue liberado. No nos dicen si él terminó siendo un discípulo más del Señor o no, cómo fue su vida después de esto. Se dice que él fue liberado, pero esto está hecho adrede ¿para qué? Para enfocar todo en el Señor y no en el ser humano. Sin embargo, a nosotros esto nos permite o nos da pie a contemplar algo muy importante. De nada sirve que una persona sea liberada de la posesión o influencia demoníaca si Cristo no habita en ella luego, por medio del Espíritu Santo, porque la postrer condición de esa persona puede ser 7 veces, dice, peor que la de antes. Es decir, ¿de qué sirve que el demonio salga de una persona? ¿Sí? ¿De qué sirve liberar a las personas de sus ataduras emocionales? O puede que sí, puede que no sean demoníacas, pueden ser influencias, pueden ser posesiones, en casos muy extremos. Pero si no le presentas a Cristo, eso es lo que hace la psicología. Te libera de ciertas ataduras, ya sean emocionales o psicológicas, pero no te llena con otra cosa para que puedas continuar. Y esa es una gran diferencia. Jesús dice, si ya sea una influencia o una posesión demoníaca es separada de una persona y esa persona queda con la mente y el corazón limpio, ¿sí? Con los sentimientos, con las emociones y los pensamientos equilibrados, pero no se llena de Cristo, con el correr del tiempo puede ser 7 veces peores que eso. Es decir, no debemos buscar que las personas cambien su mal comportamiento, su mal psiquis y todas esas cosas, sino que se llenen de Cristo, hermanos. Porque cuando Cristo ingresa, como dijimos anteriormente, todo lo demás desaparece. Por eso es necesario no intentar cambiar a las personas, sino presentarle al Cristo que cambia a las personas. Porque cuando Él ingresa no puede coexistir, cohabitar con el resto. Este, hermanos, es un pasaje que ilustra muy bien la autoridad soberana de Cristo, pero también, hablando de las personas, la obstinada renuencia de los pecadores incrédulos a reconocer esta autoridad y someterse a ellas. Detrás de la autoridad de Jesús, del poder de Jesús, estaba la autoridad, pero los dirigentes religiosos, ¿qué hicieron? Empezaron a decir, no, pasa que la fuente de esa autoridad que vos tenés debe venir del enemigo mismo. Entonces empezaron a cuestionar, pero Jesús enseñaba como nadie más y poseía y exteriorizaba un dinamismo que nadie más había visto jamás hasta ese entonces. Los demonios lo reconocían y estaban aterrados. Las multitudes, como dijimos antes, lo veían y quedaban asombrados del mensaje de Cristo. Los demonios creían en Él, pero no podían ser salvos. Las multitudes se negaban a creer en Él y por consiguiente no serían salvas. Todos los demonios y la gente eran pecadores. No obstante, solamente los demonios chillaron de miedo. Ellos entendían que Jesús era su juez, que los arrojaría al infierno. Pero las personas de ese momento no lo entendieron.
Podemos, hermanos, si tenemos que tomar algo de esta reacción de las personas de ese entonces, para nosotros podemos estar creyendo en Jesús. Y présteme atención, terminamos. Podemos estar creyendo en Jesús, pero los demonios también creían en Jesús. Por eso parece ritualista, ¿no? Pero siempre se dice esa famosa frase: ¿crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hermanos, podemos estar creyendo en Jesús como Señor y decimos: sí, habría que hacer todo lo que Él dice. Voy a hacer todo lo que yo diga, lo que Él dice que yo tengo que hacer, y vivir como Él me manda a vivir, y por medio de las obras querer salvarnos, y no lo vemos a Él como un Salvador. Sabemos que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, perfecto, lo honramos como tal, pero no lo vemos como el Salvador de nuestras almas. Y esas son todas las religiones que se entregan a hacer las buenas obras para poder ser salvas. Lo ven como Señor. Eso es lo que pasa con el catolicismo romano. Ellos saben que Jesús es el Señor, pero niegan su salvación porque radican la esperanza en sus buenas obras y no en la gracia misma del Señor. Pero cuidado, que nos puede llegar a pasar lo de los demonios, que creían, que sabía que Él era el Salvador, pero no estaban dispuestos a aceptar su señorío. Que el Señor, qué bueno que murió por mí, pero no le voy a seguir. Voy a huir de Él. La diferencia entre los demonios que creyeron que Jesús era el Mesías y los discípulos de Jesús que también creyeron que Él era el Mesías, lo vemos en los versículos anteriores. Lo que predicaba nuestro pastor: le siguieron, dejaron todo y le siguieron. Podemos estar creyendo en Jesús, repito, como los demonios también creyeron. Cuidado, hermanos. Que el Señor nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para que Él sea realmente nuestro Señor y nuestro Salvador. Si entendiste estas verdades, bueno, bienvenido seas. Ora al Señor, arrepiéntete y cree en Él como tu Señor y tu Salvador. Y si no has entendido, si te quedan dudas, si querés conversar más, estamos dispuestos, estamos para eso. Para poder explicar el Evangelio una y otra vez hasta que el Señor haga la obra. Pero cree en el Señor Jesucristo. Jesús dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y a continuación Él declara lo que debemos hacer en consecuencia, aquellos que decimos creer en Él: id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que hagan todas estas cosas, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es el llamado. Si tenemos este Evangelio precioso, prediquémoslo para la liberación de los cautivos, hermanos. Como una última aclaración, debemos tener cuidado, hermanos, de no proceder a demonizar todas las cosas que nos pasan. Mi abuelo solía contar una historia que calculo yo que es chiste, no anécdota, porque si no estaría grave. Pero él dice que un hombre volvía decía que un hombre volvía se estaba yendo a la iglesia, ¿sí? Un domingo a la mañana, y que quedaba un espacio como de 1 kilómetro entre la casa de él y la tranquera que ya estaba sobre el camino. Y el hombre iba con su sulky, y llegando a la entrada ya para abrir la tranquera e irse a la iglesia, lo encuentra el diablo parado, con la Biblia bajo el brazo. Y vos, digamos, ¿vos sabés quién soy? Sí, pero ¿qué hace acá? Y con la Biblia bajo el brazo. ¡Ey, esa es mi Biblia! Sí, le dijo el diablo, te la traje para después, no me eches la culpa que vos te la olvidaste.
Te la traje para que no digas después que te la olvidaste por mi culpa. Muchas veces nosotros hacemos eso. El diablo metió la cola, decimos, ¿no? El diablo metió la guampa. Y el demonio esto y el demonio lo otro. Demonizamos nuestros propios pecados, hermanos. Y el Nuevo Testamento habla muy poco de la influencia de los demonios, pero habla muchísimo sobre la debilidad de nuestra carne, hermanos, de la lucha de nosotros contra nuestra carne y nuestros propios pecados. Pero estamos en una generación que se parece muchísimo a la de Adán y Eva. Pero la serpiente, pero la mujer que me dice, pero los demonios esto y la influencia de lo otro y vamos a reprender los demonios. No, repréndete a ti mismo con la palabra del Señor. Entonces le echamos la culpa al diablo, como el tipo que se olvidaba la Biblia siempre y el diablo tenía la culpa. Y hermanos, el diablo no es ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Él no tiene los atributos que tiene nuestro Dios, hermanos. Él no los tiene. Es imposible que Él gane la batalla. Pero cuidémonos, hermanos, batallemos nosotros contra nuestra carne, no demonicemos, no entremos en ese otro extremo, ¿sí? Sin embargo, si en alguna oportunidad podría llegar a ver el caso de que a usted le toque, trate de que su fe no mengue o no flaquee en ese entonces. Jesús le dijo a sus discípulos cuando comisionó a los 70 que vayan a predicar 70 personas de 2 en 2, 35 grupos, vayan, prediquen. Y fueron y reprendieron demonios y echaron fuera espíritus y sanaron y un montón de cosas y vinieron y le dijeron a Jesús, vos sabés que había demonios que no pudimos echar de las personas. Y Jesús le dijo, pasa que hay demonios, pasa que para eso es necesario la oración, el ayuno. No porque haya demonios más poderosos que otros que necesiten, si me alcanza 2 horas y media para orar y al otro demonio se le vence con 2 horas 45 de oración. No funciona así. Jesús a lo que se refería es, les faltó la comunión, les faltó el ayuno, les faltó la oración. Entonces muchas veces queremos ir venciendo esto, venciendo lo otro, como nos gusta decirnos esa terminología, ir vencedores en nuestra vida. Pero no nos olvidamos de cargar la batería. Nos olvidamos de cargar la batería y después queremos que el teléfono nos rinda todo el día. Lo mismo pasa, hermanos. Nuestra fe flaquea. Por eso concentrémonos en esto, en ir aumentando nuestra fe en el Señor. ¿Cómo? ¿Quién es el dador de la fe? Cristo. Cuando a sus discípulos le flaqueó la fe, fueron y le pidieron al Señor, aumentanos la fe. ¿Sí? Él es el dador, Él es el objeto de nuestra fe y Él es el que nos puede llenar de ella. Espero que le haya sido de provecho, hermanos. La verdad que es un pasaje un poco extraño, no se ven ni manifestaciones demoníacas ni nada de eso, pero podemos ver mucho de eso hoy en día. Hermanos, la posesión demoníaca no es alguien convulsionando, no confundamos muchas veces las enfermedades, ¿sí?, que pueden pasarle a algunas personas con la posesión o la influencia demoníaca. Quédese tranquilo que si usted es un hijo del Señor, jamás usted va a ser poseído por un demonio, porque no puede existir eso. No puede cohabitar los dos espíritus dentro de una persona. Pero lo que sí puede pasar es que usted sea influenciado, al igual que Pedro, a través de filosofías mundanas, a través de enseñanzas del mundo, todo aquello que te desenfoque de Cristo. Mira a Cristo y serás salvo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, venimos nuevamente para agradecerte por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ellas podemos contemplarte, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entender que tu Hijo ha venido a este mundo para vencer, Señor. Que Él ha vencido. Y que todos aquellos, Señor, que hemos creído, que creemos y que creerán en Él, seremos salvos, Señor.
por la obra maravillosa que Él hizo a favor de nosotros, Señor, en su vida, en su muerte y en su resurrección, y aún ahora, Señor, sentado a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por su autoridad que vence todo mal. Señor, que nosotros podamos asirnos de Él, podamos tomarnos de Él, que nuestras mentes, Señor, en nuestras mentes podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que nuestras emociones, Señor, que nuestros sentimientos puedan ser llevados todas a los pies de Cristo, a fin de que Él nos dé lo necesario, lo justo, Señor, lo que es bueno. En el nombre de Él te pedimos todas estas cosas. Amén.